Jesús vence la tentación y demuestra su fidelidad al Padre. De pie escuchamos al Santo Evangelio. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Después de ayunar 40 días, con sus 40 noches sintió hambre. Y el tentador, acercándose, le dijo: si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Luego, el demonio llevó a Jesús a la ciudad santa y lo puso en la parte más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Dios dará órdenes a sus ángeles y ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. El demonio lo llevó luego a una montaña muy alta. Desde allí le hizo ver todos los reinos del mundo con todo su esplendor y le dijo: te daré todo esto si te postras para adorarme. Jesús le respondió: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor, tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Entonces el demonio lo dejó y unos ángeles se acercaron para servirlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Hoy estamos compartiendo el primer domingo de Cuaresma. Este tiempo en el que cada uno de nosotros tiene este espacio litúrgico en la iglesia para poder repensar en sus acciones, en su vida, y también un poco como empezamos el año, como para poner en presencia de Dios toda nuestra vida, este nuevo año, nuestras acciones futuras, nuestros proyectos, nuestros deseos, nuestros anhelos, para dejar que sea Dios el que plasme en nosotros lo que realmente es bueno, justo y necesario. Este es un camino en el que recorremos juntos, un camino espiritual, donde nos vemos dentro, vemos qué sentimos, cómo actuamos espiritualmente hacia los demás, hacia el prójimo. Ese mandamiento también que Jesús bien claro dijo: primero amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, con todos nuestros sentimientos, pero también amar al prójimo como a uno mismo. Y teniendo esos preceptos
Tenemos que caminar, si bien cada uno lucha su propia batalla, como Jesús hoy nos muestra en esta lectura. Cada uno lucha las tentaciones que más le llegan y más difíciles le son combatir. Pero Jesús nos muestra cuáles son los modos también de poder rechazar estas tentaciones. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, tuvo tentaciones como la que escuchamos, ¿cuánto más nosotros que nos sabemos débiles y fáciles de conquistar? Traje para compartir con ustedes un pensamiento de Juan Pablo II. Él decía, cada año la Cuaresma nos propone un tiempo propicio para intensificar la oración y la penitencia y para abrir el corazón a la acogida dócil de la voluntad divina. Ella nos invita a recorrer un itinerario espiritual al que nos prepara a vivir el gran misterio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ante todo, mediante la escucha asidua de la palabra, esa palabra de Dios, y la práctica más intensa de la mortificación, gracias a la cual podemos ayudar con mayor generosidad al prójimo necesitado. Esta mortificación que hace alusión el Papa, nuestro santo Juan Pablo II, se refiere a que nosotros como Jesús también tenemos que dejarnos morir a las tentaciones, dejarlas de lado, morir para dejar de ser nosotros y ser aquel hermano necesitado. Ir con lo poco que tengamos, o casi nada, o nada, pero ir al encuentro de ese que más necesita de nosotros, que más está necesitando de todos. Ese es nuestro prójimo, como decíamos recién. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Y como segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo aquello que quiera que hagan por vos, hacelo por el otro. Primero, nosotros tenemos que dar el paso a la caridad, por amor y no por otra cosa, no por interés, porque la caridad, cuando tiene un cierto interés o queremos hacer propaganda de nuestra caridad, lo transformamos en vanidad. Y eso ya no es de Dios. Eso ya es cosa del mundo. Mundo que nos confunde y nos hace pensar de que lo malo es bueno y lo bueno pasa a ser tonto y malo, que no es necesario hacerlo. Que primero tenemos que pensar en nosotros mismos y después en los demás. Pero Jesús, ¿qué nos muestra? Lo contrario. Él se dejó como Cordero Pascual para nuestra redención. Él, en esa mortificación, se abandonó a sí mismo para ser Cordero y poder así, como también lo marcó Juan Pablo, volver al Padre. Él nos justificó en su sangre, en esa nueva alianza que tenemos plasmada en la cruz. Esa nueva alianza que el Señor, nuestro Dios, a través de su Hijo, nos dio una nueva posibilidad. Y cada Cuaresma tenemos que tener bien presente en nuestro corazón, bien presente en nuestros pensamientos, que se plasmen en nuestras actitudes, que Jesús murió, venció la muerte y venció las tentaciones por amor al Padre y a nosotros.
Qué gran premio, qué gran regalo que nos dio. Pero ¿será que nosotros nos damos cuenta de esto tan inmenso? De esto que para nosotros es un misterio, porque la verdad es un amor tan grande que capaz que ninguno de nosotros lo pueda entender totalmente. Pero solamente con dejarnos llevar por nuestra fe, por nuestro amor a Dios, por nuestro amor al prójimo, estaremos caminando hacia ese entendimiento. Porque esas acciones son las que nos llevan a entender un poco más qué hizo Jesús, qué hizo el Señor para que nosotros tengamos tanta gracia. Y podríamos también pensar cómo luchar contra estas tentaciones. Y también nos da, por decirlo así, porque estamos acostumbrados como seres humanos que somos, a si tenemos dudas o una situación, preguntamos y queremos una respuesta que nos dé como fórmula para salir adelante de todo eso que nos está perturbando. Y podemos decir que para luchar y vencer en nuestras tentaciones tenemos que tener confianza en Dios y en la oración, con la gracia divina y con la fortaleza. Siempre confiar en Dios. Nunca dejar de creer, por más mal que estemos viviendo, de que Dios está conmigo, de que Dios me ama, de que Dios vela por mí y vela por mi familia y por todos y cada uno de nosotros. Porque ustedes escucharon bien las tentaciones, cómo el demonio utilizaba inclusive la palabra de Dios para perturbar aún más a Jesús, para marearlo más. Y sin embargo Jesús no se dejó llevar ni tentar más allá de escucharlo. Y también le respondió. Y en esas respuestas nos dio a nosotros también elementos suficientes para empezar también a rechazar las tentaciones. ¿Somos débiles? Claro que lo somos, porque somos de carne. Pero eso no nos justifica a caer en tentación. Nosotros tenemos elementos para poder también rechazar esas tentaciones. Tenemos el ejemplo de Jesús, que supo rechazar esas tentaciones. Si no, fíjense, las tentaciones son el enemigo del alma, porque la hace perder. En primer lugar, es la tentación del propio mundo, en donde nos hace suponer que vivimos solo para tener cosas. Dice, si tú eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Es la tentación del mundo. Es la tentación que tenemos siempre. Primero yo y después yo y bueno, tercero tal vez, bueno yo. Pero jamás el prójimo. En un segundo momento tenemos la tentación que es el propio demonio, Satanás, que se manifiesta en la ambición del poder. ¿Quién de nosotros no se sintió tentado en tener poder? En poder dirigir y tener sin necesidad de tanto esfuerzo y trabajo. Creo que todos pasamos por esas tentaciones, pero Jesús también supo responder. En esa tenemos, dice,
Te daré todo esto si te postras para adorarme. Y Jesús le responde, retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. ¿Para qué querer poder? ¿Para qué querer todo eso si lo más importante ya lo tenemos, que es el amor de Dios? Que ya tenemos su misericordia en nuestras vidas. Y en un tercer momento dice que esta tentación de la carne significa poner la confianza en el cuerpo, la autosuficiencia. Yo no necesito de Dios ni de nadie, yo me valgo solo, yo me basto solo, no necesito ir a misa, no necesito comulgar ni escuchar la palabra. Este pan que está en mi mesa lo traje yo con el sudor de mi frente. La autosuficiencia, el no creer que uno necesita de Dios, necesita de esa gracia plena para poder tener salud, en un primer momento para poder trabajar, trabajo que fue dado por Dios en su bendición. Y ese fruto del sacrificio se plasma en la mesa. Y en la mesa decir, gracias Señor por estos alimentos, producto de tu misericordia y tu divina providencia, que por tu infinita bondad y voluntad hiciste que este humilde siervo alimente a tu familia, a tu hijo, a tu siervo. Eso no nos quita dignidad, al contrario, nos hace más dignos del amor de Dios. Decía Santo Tomás de Aquino, las causas de las tentaciones son las causas de la concupiscencia, el deleite de la carne, el afán de la gloria y la ambición del poder. Queridos hermanos, hoy, en este primer domingo ya de Cuaresma que ya estamos prácticamente viviendo, en este día donde también nosotros recordamos especialmente cada 25 a nuestro divino niño, aquel niño que se adelantó y hizo de nosotros verdaderos discípulos del Padre, podamos todos también ser dóciles a la palabra del Señor, a la palabra de Dios, y que en ella podamos rechazar todas las tentaciones que se nos presenten. Algunas costarán más, algunas costarán menos, pero tener la voluntad firme, la mirada puesta firme en la cruz, en aquella cruz donde esa nueva alianza nos volvió a sacar del pecado y nos dio una nueva oportunidad. No perdamos esta nueva oportunidad. No sabemos si tendremos otra, para que cuando vuelva en su gloria nos diga, benditos hijos del Señor, vengan conmigo para gozar del reino del Padre. Que así sea. Así sea. Nos ponemos de pie. Profesemos juntos nuestra fe diciendo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso, desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Amén. Presentemos al Señor nuestras intenciones comunitarias. Escúchanos, Señor. Por la Iglesia Universal, para que todos los que formamos parte de ella vivamos la Cuaresma unidos a la cruz de Jesús, en comunión con Dios y los hermanos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por nuestros pastores, padres Feliciano y Martín, diáconos Héctor, Ángel y Roberto, para que reciban del Espíritu Santo la gracia, la fortaleza y la perseverancia para seguir animando a los fieles a permanecer en el camino de la obediencia al Padre. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos y todos los que sufren, para que sientan el consuelo de Cristo en sus corazones y carguen con su cruz con fe y esperanza. Oremos. Por la comunidad educativa, los jardines San Miguel y Niño Jesús, para que especialmente los docentes inicien el ciclo lectivo de la mano de Jesús Maestro y lo imiten en amor, obediencia y caridad. Oremos. Por la comunidad parroquial, para que en este camino cuaresmal nos encontremos unidos en oración y salgamos al encuentro de los más necesitados del amor de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Escucha, Padre bueno, las intenciones que te presentamos y aquellas que traemos en nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor.